Buen día, mi nombre es Verónica de León Chauvin. Me desempeño como jueza presidenta en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio en el departamento de Chimaltenango. Es para mí un honor poder compartir en esta oportunidad un tema tan especial como es los delitos especializados que se encuentran tipificados en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia. Y estos, ¿cómo los vamos a analizar en el contexto de la especialidad? Es importante que visualicemos que en el artículo 3 de esta ley especializada tenemos algunos conceptos o definiciones que debemos tener claro para poder comprender el contexto de toda la ley. Por ejemplo, nos definen qué son los ámbitos, qué es una asistencia integral, en qué consiste la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, qué significa el término violencia contra la mujer y términos especializados para esta materia. Cuando hablamos de justicia especializada para mujeres, es de analizar dos términos muy importantes: teoría y perspectiva de género. Muchas personas consideran que la justicia especializada nació sin tener un fundamento. Es comparar la teoría del delito, que en el derecho penal la conocemos y la aplicamos diariamente, y aplicar la teoría de género. Es decir, que tenemos que tener elementos sustanciales para poder visualizar si existe en el caso concreto algún tipo penal de violencia contra la mujer o por el contrario existe algún otro tipo penal. Cuando hablamos de la perspectiva de género, para los que utilizamos anteojos y para que podamos comprender en qué consiste la perspectiva de género, es la que nos permite visualizar algunas prácticas discriminatorias en contra de mujeres, niñas o adolescentes. Por ejemplo, para los que utilizamos anteojos, si yo en este momento me quito mis anteojos, pues posiblemente tendré alguna visión clara, borrosa de algo, pero no lo tendré de forma y como en la realidad lo observan otros. Cuando yo me coloco mis anteojos, me permite tener una visión completa y real de alguna circunstancia. Eso es la perspectiva de género. Nos hace poder visualizar casos reales y concretos en vez de poder visualizar algún mito, algún estereotipo que pueda empañar un término tan especial como lo es la justicia. Es por eso que para esta justicia especializada se debe de analizar de esta manera. Los compromisos que adquirió el Estado de Guatemala al haber ratificado dos instrumentos internacionales de suma importancia para los derechos humanos de las mujeres, como la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará, la primera del Sistema Universal de Derechos Humanos, la segunda del Sistema Regional Americano, son esos compromisos que hicieron dable y que naciera la vida jurídica el decreto 22-2008 del Congreso de la República. En el primer instrumento internacional tiene por objetivo evitar a que una mujer sea discriminada por ningún motivo. El segundo elemento específicamente refiere y persigue como objetivo principal que todas las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Ese es el objetivo. Y por eso es que nace la ley contra el femicidio. Aquí vamos a analizar cuando veamos rápidamente estos tipos penales, cómo algunos de ellos son delitos de mera actividad y algunos otros delitos son delitos de resultado. Y también vamos a establecer si realmente cuando pueden existir varios tipos penales de violencia contra la mujer, cuando en el mismo acto existen diferentes manifestaciones como lo aborda la ley específica. El decreto 22-2008 contiene tres tipos penales: femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica. El primer tipo penal se encuentra tipificado en el artículo 6 y establece que comete este delito quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte a una mujer por su condición de mujer. Es decir, que este tipo penal es un tipo penal especial. Tiene un sujeto activo calificado y tiene un sujeto pasivo calificado.
Femicidio no lo puede cometer más que un hombre, no utiliza la palabra como en otros tipos penales, que es abierto, en donde no hay sujetos activos calificados, inicia su eh, descripción de los tipos penales con la palabra quién, y esa palabra es abierta. Sin embargo, aquí específicamente tiene que ser un hombre que realice las acciones en contra de una mujer y tiene que existir esas relaciones o ese marco de relaciones desiguales de poder. Y que esa agresión sea por mantener ese marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y se preguntarán, ¿y cómo se va a probar eso dentro de un proceso? Pues de muchas maneras. Esa relación de poder de forma física, de autoridad, de dependencia económica. Eso se puede visualizar en cada uno de los casos. El artículo 6 tiene diferentes incisos de la A a la H y nos describe que se puede dar una de estas acciones o se pueden dar todas y entonces ya ahí se va a ir aumentando, perdón, de una sanción mínima a una sanción máxima. No es necesario que se den todas las literales. Y aquí pues podemos ver cómo el haber pretendido infructuosamente restablecer o establecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Significa entonces, y para eso nos sirve las descripciones que realiza el artículo 3 de esta ley especializada. Por ejemplo, ¿qué significa la violencia contra la mujer y cómo el femicidio es la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres? También haber mantenido o mantener en la época que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones y empieza a escribir varias relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Eso está descrito en la literal D. B. Entonces aquí podemos ver cómo existen diferentes ámbitos en los cuales una mujer y un hombre pueden tener una convivencia y puede existir una relación desigual de poder. Es por ello entonces que es importante que se analicen y determinar en cuáles de los incisos de la A a la H se encuentra la descripción al tipo penal que se está realizando. El delito de femicidio tiene una pena en este caso, según nos refiere nuestra ley especializada, de 25 a 50 años. Es decir, que el delito de femicidio está equiparado, si nos vamos a la ley Código Penal, en un delito como un asesinato. Y esto puede ir aumentando mínimo y máximo, el mínimo puede ir aumentando hasta llegar al máximo dependiendo de las acciones violentas realizadas para conseguir esa muerte. En el artículo 7 tenemos el delito de violencia contra la mujer. Por mala práctica legislativa, este tipo penal denominado violencia contra la mujer puede manifestarse de tres maneras: de forma física, de forma sexual y de forma psicológica. Cada una de estas manifestaciones se encuentran descritas en el artículo 3 de la ley especializada. Y también es importante cuando describe este tipo penal que comete el delito de violencia contra la mujer, quien en el ámbito público o privado, tengamos claro que estos ámbitos que se refiere esta ley especializada no es más que las relaciones interpersonales que existen entre la víctima y el agresor. Esto significa que cuando refiere el ámbito, estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar que es el lugar de la comisión del delito. Erróneamente pensamos que si el delito se cometió dentro de la casa es el ámbito privado y si se cometió fuera de la casa es el ámbito público, pero no es así. El tipo penal se refiere a las relaciones interpersonales que se dan. Si la relación es de familia, de convivencia, de pareja, de hijo o hija, familiares, ese es ámbito privado. Si la relación es en el trabajo, en la iglesia, dentro de la comunidad, ese ámbito es público. A eso se refiere esta ley y también de la misma manera existen de la a la E algunas descripciones que podrían encuadrar estas conductas, no necesariamente se tienen que dar todas, sino algunas de ellas, y nos describen varios aspectos. ¿Qué es importante recalcar aquí? Primero, de que son relaciones en algunas ocasiones
se confunden los términos. Por ejemplo, he visto algunas acusaciones que refieren que en las relaciones familiares que existían entre Juan Pérez, esposo de Juana López, esas relaciones no son familiares. Esas relaciones, si es su esposo, son conyugales. Si es una persona con la que no está casada ni está unida de hecho, son relaciones de convivencia o convivientes, que a la Corte de Constitucionalidad ya explicó esta diferencia también que estábamos utilizando erróneamente en cuanto a la palabra convivencia, que no es de una convivencia social, sino de una convivencia como pareja, y aclara este punto muy importante en la Corte de Constitucionalidad. Nos refiere aquí varias manifestaciones. Aquí es importante aclarar que algunas manifestaciones tienen diferente sanción. Por ejemplo, si es violencia física o sexual, tiene una pena mínima de 5 y una pena máxima de 12. Y si es una violencia psicológica, tiene una pena mínima de 5 y una máxima de 8. Y aquí pues nos dice que sin que esto pueda pues cometerse con ello algunos otros delitos. Y por último, el tercer tipo penal que tenemos aquí es la violencia económica, descrita en el artículo 8. Y aquí pues se comete el delito de violencia económica contra la mujer. Siempre visualizamos estos sujetos activos y pasivos calificados eh, dentro del ámbito público-privado, es lo que les explicaba anteriormente, incurre en una conducta comprendida. Y a diferencia del artículo 6 y 7, que tienen alguna similitud en cuanto a estos incisos, el artículo 8, por ser una violencia diferente, las formas en que se van a manifestar estas acciones son distintas. Aquí pues podemos visualizar que uno o la literal A es menoscabar, limitar o restringir la libre disposición de sus bienes, derechos patrimoniales o laborales. También aquel hombre que obligue a una mujer a suscribir un documento en donde se esté afectando, donde se esté limitando, se esté restringiendo su patrimonio, podría estar cometiendo este tipo penal. Y en el artículo 9, algo muy importante, que es la prohibición de causales de justificación. ¿Qué significa esto? Que no se podrá argumentar el uso de costumbres, el uso de bajo el causal, ¿verdad? De justificar alguna acción de violencia, manifestando que es una costumbre de algún pueblo, ya que el artículo 169 de la OIT, la Convención 169 de la OIT, nos refiere que ese respeto a la costumbre que nos dice la Ley Internacional de Derechos Humanos, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Eso es un tipo penal especial porque sujeto activo y sujeto pasivo se encuentran debidamente calificados. Sujeto activo un hombre, sujeto pasivo una mujer. Y esto es importante tenerlo claro. Aquí también podemos abordar algunos aspectos para poder concluir esta breve reseña de este tipo penal o esos tipos penales especializados. Es de que algunos delitos se refieren que son delitos de resultado y algunos otros de mera actividad. Por ejemplo, la violencia contra la mujer y el femicidio manifiestan ser delitos de resultado porque existe una evidencia objetiva que puede ser establecida a través de un dictamen pericial, a través de un álbum fotográfico, a través de las lesiones en el cuerpo de la víctima o los elementos de prueba para poder determinar la muerte de una persona. Sin embargo, para el tipo penal de la violencia contra la mujer en su manifestación es psicológica, por ser algo interno dentro de la persona, ese daño psicológico o esas posibilidades del daño psicológico en la víctima, por ser un dato subjetivo, podemos analizar que es un delito de mera actividad y que si bien es cierto, existirá un dictamen pericial psicológico que determine ese daño o sufrimiento, también es importante que eso solo lo puede ver un experto y que eso es por eso se ha denominado que son delitos o es un delito que tiene que ver con lo interno de una persona. La justicia especializada tiene un enfoque, muchos malinterpretan la especialidad con los tribunales de fuero especial. La especialidad es porque existe un fundamento desde el bloque de constitucionalidad, un análisis desde el control de convencionalidad,
de las sentencias que ha emanado de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se suman a la valoración que realiza el juez y la jueza en cada una de sus sentencias para poder valorar, por ejemplo, el relato de una víctima niña objeto de un acto de violencia y circunstancias varias en las que se puede establecer este aspecto. La justicia especializada no es sinónimo a tribunales de fuero especial. La justicia especializada tiene un enfoque y fundamento en derechos humanos y, como lo refiere el artículo 5 de nuestra ley adjetiva penal, un enfoque en igualdad de condiciones para la víctima y para el acusado para poder llegar a ese acceso a la justicia. Gracias por su atención.